Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah me confirman que se está escuchando y viendo bien para que podamos comenzar nuestra clase, inshallah. No estoy pudiendo leer los comentarios de ustedes. Unos segundos, inshallah. Regreso. La hawla wala quwwata illa billah. Listo. Ya estoy pudiendo ver los comentarios. Barakallahu fikum. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Alhamdulillah, estamos en nuestra cuarta clase sobre este tema tan importante que es entender todos los significados que encierra nuestra shahada. Cuando decimos la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, esto encierra una cantidad de enseñanzas, una cantidad de condiciones, una cantidad de conocimiento que nosotros tenemos que tener de todo lo que implica. Así que alhamdulillah estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque cada vez que tengo que preparar una de estas clases, la primera persona que se beneficia de esto soy yo, aprendo cada día más. Alhamdulillah, y bueno, le pido a Allah Azza wa Jal que nos conceda poder internalizar en nuestros corazones todas estas enseñanzas. Le pido a Allah Azza wa Jal que nos conceda taqwa, temor de Allah, que este conocimiento sea para nosotros algo que nos acerque más a Él, que nos conceda taqwa, que nos aleje con este conocimiento de la soberbia y que nos proteja de todo mal. Dijo Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dice: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. En un hadiz que habla sobre este concepto de la shahada, es un hadiz extenso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno de sus compañeros, que se llama Aitman ibn Malik, nos narra en una parte de este hadiz algo que tiene mucho que ver con el concepto de lo que nosotros estamos hablando.
El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en este hadiz: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Tengan certeza de que Allah ha prohibido el fuego del infierno a todo aquel que diga La ilaha illallah buscando con ello el rostro de Allah. O buscando con ello el rostro de Allah podría traducirse también como una muestra de sinceridad. Es decir, que diga la ilaha illallah con sinceridad completa, no buscando la complacencia de nadie más, no buscando la rida, el contento de nadie más, sino solamente de Allah Azza wa Jal. Nosotros hemos visto en clases anteriores como el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que aquella persona cuales sean, por ejemplo, sus últimas palabras antes de morir, la ilaha illallah, entrará al paraíso. Pero vemos que en esta narración el profeta sallallahu alaihi wasallam agrega algo más como condición para que esta shahada sea válida. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que uno tiene que tener certeza, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, tienen que creer con mucha certeza que Allah Azza wa Jal ha prohibido el fuego. No permite Allah Azza wa Jal que toque el fuego a alguien que diga la ilaha illallah, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam ya no lo deja así abierto, sino que en este hadiz pone una condición, algo que se llama shartun en idioma árabe, es decir, una condición para que esta promesa o esta albricia tan grande que está dando el profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, que jamás le ha de tocar el fuego, se pueda cumplir. ¿Cuál es esta condición para quien diga la ilaha illallah realmente alcance esto de que va a estar a salvo del fuego? ¿Qué es? Yabtaghi bidhalika wajhullah, que desee con ello o tenga la intención con ello de buscar el rostro de Allah, es decir, que lo haga sinceramente. Este concepto es muy interesante para entender cómo esto que se llama shart o condición es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam en distintos hadices pone como condiciones para que la shahada sea válida y tenga el beneficio que realmente él dijo que va a tener en el más allá, tiene ciertas condiciones. Por eso es que en estas clases que hemos denominado estudios sobre la shahada, estamos viendo todas las condiciones que tanto el Corán como la Sunna mencionan sobre la shahada para que realmente el día que nos encontremos con Allah hayamos cumplido con todas estas condiciones. La condición que vamos a estudiar hoy, que es la cuarta condición, se llama al-inqiyat en idioma árabe. Al-inqiyat. Podría traducirse como entrega absoluta, podría traducirse como acatar, y también podría traducirse como el proceso de ser manso. La palabra en idioma árabe, inqiyat, antiguamente, ahora es un término, lo estamos analizando como término islámico, pero antiguamente inqiyat se utilizaba para describir el proceso de aprendizaje de las monturas, es decir, el camello o el caballo, por el cual luego de este proceso se llama, es decir, alcanza este nombre. Algo que nosotros en idioma español utilizamos la palabra amansar, ¿sí? Por eso decimos que inqiyad puede describirse o puede traducirse como el proceso de amansar el corazón, ¿sí? O de con el corazón acatarlo, o con el corazón entregarnos completamente a este significado. Entonces, este obviamente es el significado lingüístico de la palabra. Ahora, hay un significado, es una construcción de terminología islámica en este momento. Entonces, manso de corazón, entregado de corazón, con un corazón que acata, que sigue, ¿sí? Que tiene este inqiyad como condición en el entendimiento y la aceptación de la shahada, significa de que
se realiza por voluntad propia. Es decir, el aprendizaje de la montura al principio es eh, con la enseñanza del instructor, pero luego el animal lo realiza por sí mismo. Entonces, cuando transmitimos este significado a la palabra con respecto al musulmán, significa que el musulmán como siervo se entrega de corazón, acata de corazón, es manso de corazón únicamente a Allah. Acepta este nivel de entrega, de acatamiento, de ser manso, de ser siervo únicamente con Allah. No es por una imposición externa. Entonces, la palabra enqiyad tiene mucho que ver en este contexto con la palabra que nosotros usamos para describir o definir Islam. Islam es istislam. En idioma árabe, la palabra Islam proviene de algo que se llama istislam, es decir, la palabra Islam significa entregarse, a veces se traduce también como someterse a Allah, porque el Islam vino para liberar a las personas de la obediencia o de la adoración a las personas, para liberarlos, para ser siervos únicamente de Allah. Es decir, el Islam vino para liberar a las personas de toda servidumbre, de toda esclavitud a cualquier ser humano, cualquier ser creado, para que sean únicamente con dignidad siervos de Allah Azza wa Jal. Claro, esto implica este ser manso de corazón, este entrega de corazón, este acatamiento de corazón, implica el cumplimiento, significa el cumplimiento de todo lo que implica la shahada, dentro del corazón y también como acciones. Y también en el cumplimiento de lo que podríamos llamar awamr o los mandamientos de Allah Azza wa Jal. Hay un versículo del Sagrado Corán que está en la Sura 39, el versículo 54, que Allah Azza wa Jal habla de esta entrega del corazón. Vamos a nombrar como esos tres niveles. La entrega del corazón, la entrega de las acciones y la entrega a los mandamientos o leyes de Allah Azza wa Jal. La primera, que es la entrega del corazón. Allah Azza wa Jal dice en la Sura 39, versículo 54, dice, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. El inaba, que significa vuelvan hacia vuestro Señor y entréguense a Él como musulmanes. Entonces Allah Azza wa Jal está diciendo, vuelvan a Él, regresen a Él. Esto implica obviamente que el ser humano estaba alejado, no estaba en lo que se conoce como Sirat al-Mustaqim, el camino recto. Y todos siempre, de alguna manera, en forma relativa, estamos lejos de Allah y lo que buscamos es el taqarrub, es decir, el acercamiento a Allah Azza wa Jal. Entonces Allah nos dice, wa anibu ila rabbikum, vuelvan, regresen a su Señor, wa aslimu lah. Aquí está el mismo verbo de la palabra Islam, es el mismo verbo de la palabra istislam, que es entregarse de corazón. Entonces, Allah Azza wa Jal nos está diciendo que volvamos a Él y que nos entreguemos completamente, que acatemos completamente, que seamos mansos de corazón completamente a nuestro Señor. Es decir, volver a nuestro Señor, regresar a Él, acercarnos a Él, implica primero el istislam, es decir, la entrega, el acatamiento, la mansedumbre de nuestro corazón hacia Él. Ese es el primer estado. El segundo estado es la entrega de las obras, de cómo obramos y actuamos. Allah elogia muchas veces en el Sagrado Corán a aquellos que se entregan, siguen sus órdenes, sus mandamientos, a través de las acciones, una vez que ya han entregado
su voluntad o su corazón espiritual a Allah Azza wa Jal. Por ejemplo, en un versículo que es el 125 de la sura número 4, Allah Azza wa Jal dice: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Dice: ¿quién practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Allah, hace el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham? Esta es una traducción bastante literal. Vamos a ir explicando, inshallah, palabra por palabra, todo lo que implica. Allah Azza wa Jal dice: ¿quién practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Allah, hace el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham? Aquí hay un sentido de pregunta. Allah Azza wa Jal dice: Waman, es decir, es una pregunta retórica. Allah Azza wa Jal está afirmando a través de esta pregunta retórica el significado. Es decir, nadie practica una religión mejor que aquel que entrega su corazón a Allah, hace el bien, es decir, primero entrega su corazón, luego transforma o traduce esa creencia en acciones, siguiendo la creencia monoteísta del gran ejemplo que tenemos en el profeta Ibrahim. Allah Azza wa Jal dice: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, ¿quién practica una religión mejor? Es decir, ¿quién tiene o quién puede tener un din mejor? Y aquí din, obviamente lo traducimos como religión, pero din es forma de vida. Algo que Dani Adino, es decir, que uno se comporta, cree, es decir, algo que transversalmente invade todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, Allah Azza wa Jal está preguntando: ¿quién practica una religión mejor? Es decir, ¿quién podría tener un din mejor? Pero obviamente hay una comparación con el monoteísmo, o sea, una explicación a través del monoteísmo del profeta Ibrahim. Pero Allah Azza wa Jal, al describir este proceso de la entrega del corazón, la realización de las obras, está hablando también de la cualidad. Es decir, incluso entre los mismos musulmanes, ¿quién puede tener un din mejor en cualidad o en calidad de din que aquella persona que efectivamente sus palabras, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no son simplemente palabras, sino que reflejan una creencia sincera y honesta dentro del corazón, y que además son tan honestas y sinceras en el corazón que se trasladan a la acción? Ahora, Allah Azza wa Jal dice en este versículo, es como un viaje completo, porque Allah Azza wa Jal dice: Aslama wajhahu. Es decir, el wajh es, eh, es el rostro. Se entrega, yo lo traduje esto como aquel que entrega su voluntad a Dios. Pero aslama wajhahu en idioma árabe significa aslama, de islamizar, pero también de someter su rostro a Allah. Ahora, el rostro es la parte más noble o más visible que tiene todo ser humano. Y por eso en todos los idiomas existe esta frase en la cual uno habla como se dice, con el rostro en alto, con la frente en alto, cuando se habla de la dignidad. Y esta dignidad de uno, o este honor de uno, esta parte honrosa de todo ser humano, únicamente se baja, se postra, se prosterna ante nuestro Creador y ante nadie más. Entonces, Allah Azza wa Jal empieza por hablar del sometimiento o la entrega o el acatamiento o la mansedumbre del corazón, llevándolo, utilizando la palabra aslama, que es, como dijimos, el Islam. Y por eso
decimos que este versículo es como un viaje completo, porque Allah Azza wa Jal comienza hablando de este, todos conocemos la pirámide o el hadiz en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam es preguntado por el Islam, después por el Imán y después por el Ihsan, que es el Islam como base de la pirámide, es decir, la base esencial. Luego viene una parte más elevada, que es el Imán, la fe en el corazón, y luego viene como la cima, lo más alto, que es el Ihsan. Y entonces este versículo dice, Oman ahsanu dinan, ¿quién puede tener un din mejor? Mimman aslama wajahu, que quien islamiza o somete su rostro a Allah, dice, wahua muhsin, es decir, y alcanza el estado de ihsan, que obviamente como en el proceso de la traducción eh, se traduce, el ihsan es, wahua muhsin significa que obra a través, es decir, que lleva a la acción, que no son solamente palabras, sino que lo lleva como a su máxima expresión. Y además, el muhsin es aquel que se hace el bien a sí mismo y hace el bien a los demás. Y por eso, digamos, en el proceso de traducción se traduce como el que hace el bien. Entonces, Allah Azza wa Jal, en este, digamos, en este versículo empieza diciendo que ¿quién puede tener un din de mejor calidad que aquella persona que entrega su corazón, que lo lleva a lo más alto, siguiendo el ejemplo de quién? De nuestro padre, de nuestro profeta Ibrahim, que es como el ejemplo del Tawhid, del monoteísmo, de quien tuvo que luchar con una sociedad, tuvo que enfrentarse a una sociedad que estaba basada en la idolatría, en la adoración de los ídolos. ¿Sí? Entonces, este versículo, digamos, habla muy bien sobre esta relación que hay entre la entrega del corazón y que esta entrega del corazón tiene que estar ligada o relacionada a la entrega, al acatamiento en actuar también. Y por último, dijimos que éramos tres estados que íbamos a hablar, es la entrega o ser manso a los veredictos de la shahada. Es decir, todo lo que la shahada nos manda a hacer. La shahada, cuando decimos la shahada, obviamente es Allah y su mensajero. Porque la shahada en ese aspecto es completa. Se hace acreedor de todos estos beneficios quien cree en la shahada completa. Es decir, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Entonces, en un versículo que está en la sura número 4, el versículo 65, Allah Azza wa Jal dice, فَلَا وَرَبُّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Azza wa Jal dice, pero no, juro por tu Señor que no creerán realmente a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente a él. Y se sometan completamente a este veredicto. Entonces, para ver lo importante de lo que contiene, de lo que implica este versículo, Allah Azza wa Jal comienza diciendo falá, es decir, todo, pero no. Esta es una forma que los lingüistas cuando analizan eh, el idioma árabe, dicen decir falá al principio significa decir no es de otra manera que no sea de esta. Es decir, cualquier manera que no sea esto está siendo negado por este inicio. Entonces, pero no, es decir, no es aceptable. Cualquier forma que no sea esta. Allah Azza wa Jal, lo que va a decir es muy importante. Pero Allah Azza wa Jal pone otra forma enfática para decirnos que esto que va a decir es, digamos así, la ley que dice, Warabbuka, juro por tu Señor. Porque en muchas partes del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal jura por distintas cosas. Allah jura por el sol,
jura por la luna, jura por distintas expresiones de la grandeza de la creación. Que obviamente jurar por estas cosas creadas es algo que solamente Allah Azza wa Jal puede hacer. Nosotros como siervos únicamente juramos por Él. Pero Allah Azza wa Jal, para demostrar lo importante de la enseñanza que hay en este versículo, utiliza esta segunda forma de énfasis que es jurar, pero no por un ser creado. Allah Azza wa Jal jura por sí mismo. Dice, Fala wa rabbuka, es decir, por tu Señor. Ahora, este wa rabbuka, por tu Señor, este tú, ¿a quién se está refiriendo? Allah Azza wa Jal está descendiendo este Corán sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este tú va dirigido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué es esto? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam es parte de la shahada, del testimonio de fe. Y entonces, todo lo que va a decir o lo que va a implicar este versículo está relacionado con el profeta sallallahu alaihi wasallam, para mostrarnos la importancia que tiene eh, esta segunda parte de la shahada, que es aceptar al profeta sallallahu alaihi wasallam, aceptar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta y mensajero de Allah. Y que si si esta primera parte de la shahada es honesta y real y es de corazón, tiene que aceptar esta segunda parte de la shahada. Y que si no acepta esta segunda parte de la shahada, implica que esta no es sincera, no es honesta de corazón. Y por eso dice, Uarabbuka, por tu Señor. Ahora, Allah dice, juro por tu Señor, que tal grupo de personas no van a creer. Es decir, no van a ser musulmanes verdaderos. La yu'minun, Allah Azza wa Jal niega el imán de estas personas. Dice, pueden seguir teniendo la base de la pirámide, que es el Islam. El Islam es lo que es aparente a las personas. Pero lo que es verdadero de corazón y solamente Allah Azza wa Jal puede ver, Allah Azza wa Jal está diciendo, pueden aparentar ser musulmanes, pero quien únicamente puede mirar en sus corazones está atestiguando que ellos no tienen imán. ¿Quiénes son estas personas? Allah Azza wa Jal dice, quienes no acepten tus veredictos, o quienes no te acepten a ti como juez de sus disputas. Por eso Allah Azza wa Jal dice, Hatta yuhakimuka, hasta que te acepten a ti como juez de sus disputas. ¿A quién le están hablando? Obviamente Allah Azza wa Jal está hablando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Allah está diciendo, con estas dos formas de enfatizar, tan importante lo que va a venir después, que las personas no van a tener un imán verdadero, una fe verdadera de corazón, hasta que no acepten al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como juez de sus disputas. ¿Cuáles son las disputas? Aquellas personas, aquellas cosas en las cuales podemos no estar de acuerdo. Aquellas cosas en las que nosotros no sabemos. Tenemos que recurrir al profeta sallallahu alaihi wasallam y él va a ser quien va a juzgar a través de sus palabras y de sus acciones qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, o qué es lo correcto y qué es lo más correcto. Entonces, Allah Azza wa Jalla está diciendo que esto es algo que obviamente está teniendo lugar dentro del corazón. Porque Allah Azza wa Jalla, digamos, no dice simplemente, bueno, en un juicio externo entre dos personas, recurrir a quien tenga el conocimiento de lo que ha dicho el profeta y lo acepte como un juez externo, pero dentro de mi corazón rechazo esto, porque yo pienso que las cosas tienen que ser de otra manera. O porque
Yo ya tenía mi opinión formada de lo que era correcto o incorrecto, y aunque el profeta lo haya dicho distinta, mi opinión sigue siendo más importante para mí. Por eso es que Allah Azza wa Jal dice, حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Hasta que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ¿Sí? Ahora, esto en idioma árabe se llama maf'ul mutlaq, en análisis sintáctico. ¿Qué significa yusallimu tasliman? Esto significa como si en español dijéramos, se entregaran de corazón completamente entregándose. Es decir, es una forma de enfatizar que la entrega no es algo exterior. Porque dice, y no encuentren en sí mismos, fi anfusim, es decir, dentro de ellos, no encuentren rechazo. Si, es decir, uno puede tener una opinión, aquí hay dos personas enfrentadas, una tiene una opinión y otra tiene otra, y recurren a una tercera para que les digan cuál de las dos tiene razón. Y las dos aceptan que quien va a definir quién tiene razón es el profeta, sallallahu alaihi wasallam. En vida el profeta era ir donde él, exponer el caso y él juzgaba. En nuestra época, eso es recurrir a la gente que tiene el conocimiento de la sunna, de los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, y puede extraer de las enseñanzas del profeta lo que se aplica a esa situación. Y luego, obviamente, uno de estos va a tener la razón y otro no. Y que quien no tenga razón, aquí hay dos procesos. El primero es, las dos personas tienen opiniones encontradas. Y los dos hacen un primer paso de aceptar que el que va a juzgar entre ellos es la sunna. Ya no es la opinión de cada uno de ellos, lo que cada uno piensa, sino aceptar que va a ser la sunna. Hasta aquí, ninguno de los dos tiene absoluta certeza de qué es lo que va a decir el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, pueden pensar que el profeta les va a dar la razón, porque ese es el caso que están exponiendo, pero ante la sunna cualquiera puede llevarse una sorpresa. Entonces, el primer paso, que es aceptar que sea el profeta quien juzgue, es un primer paso hacia el imán. Pero el segundo es que cuando llegue el veredicto, cuando llegue el veredicto, no encuentren en sí mismo nada que rechace el veredicto del profeta, a pesar de que haya sido en contra de lo que nosotros pensamos. Es decir, el proceso aquí es, yo pensaba esto, pensaba que tenía la razón, pero el profeta me está diciendo que no. ¿Qué es más amado para mí? ¿Seguir pensando que yo tengo la razón? O si el profeta me demuestra que yo no la tenía, seguir, es decir, amo más, me inclino más hacia la enseñanza del profeta, sallallahu alaihi wasallam, o hacia lo que mi ego estaba queriendo imponer. Entonces, aquí se tienen que dar los dos procesos para alcanzar ese paso. El primero, aceptar que sea el profeta sallallahu alaihi wasallam quien juzgue entre nosotros. Y el segundo, que en el caso de que no tengamos la razón, amemos más seguir el veredicto del profeta que nuestra propia opinión. Ahora, eh, digamos, Allah Azza wa Jalla está hablando de las disputas, ¿no es cierto? Allah Azza wa Jalla está hablando de cuando las personas tienen distintas opiniones. Este sería como el lugar indicado para decir, si tienen una disputa, recurran al libro de Allah, lo que diga el libro de Allah, lo que diga el Corán. Sin embargo, Allah Azza wa Jalla dice, cuando las personas tienen una disputa, deben recurrir al profeta. Y lo que el profeta designe, eso es lo que es correcto, y esas personas tendrán imán verdadero, fe verdadera, únicamente cuando acepten de buena voluntad en su corazón lo que tú digas. No menciona el Corán en ningún momento, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam juzga con el Corán. La sunna es una explicación del Corán. Por eso es que este versículo es un dolor de cabeza.
para los negacionistas de la Sunna, aquellos musulmanes que dicen solamente con el Corán nos alcanza. Porque el sagrado Corán llama en muchos versículos como este a que si no aceptamos de buena manera lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si nuestros corazones no son mansos hacia la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es revelación de Allah, entonces nuestra primera parte de la shahada no es sincera y honesta porque nos estamos rebelando, negando, rechazando la segunda parte de la shahada. Obviamente esto requiere en cada uno de nosotros un trabajo. No estamos hablando aquí de una transformación mágica, que la persona dice la shahada, pronuncia la shahada e inmediatamente todos estos resultados ya están en él. Esto es lo que se llama la disciplina, ir educando el corazón, purificando el corazón, trabajando el corazón para que podamos llegar aquí. Y la demostración de eso es que los mismos compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, en algunas situaciones cuestionaban cosas al profeta. No estaban de acuerdo con ciertas cosas que decía el profeta. Y después ellos mismos se daban cuenta de su error y volvían al profeta sallallahu alaihi wasallam, o nos ha llegado narrado todas estas historias, las cuales en muchos casos ellos mismos mencionaban a sus alumnos en segunda y tercera generación, para que ellos aprendieran de la importancia de esto. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos que esto se alcanza con disciplina. Es decir, es muy normal que nosotros a lo largo de nuestra vida encontremos cierta reluctancia o cierto rechazo a ciertas enseñanzas del Islam. Porque ese es el proceso de ir aprendiendo, ese es el proceso de ir purificando nuestro imán, hasta que amemos más aquello que dicta Allah en el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam que nuestras propias opiniones y pensamientos que empezamos a identificar que provienen de nuestro nafs, de nuestro ego, pero que entregarnos a esto es realmente lo que nos va a elevar. Entonces, a lo que quiero llamar la atención aquí es que estamos hablando de un proceso, estamos hablando de algo que queremos alcanzar. Todas estas clases, enseñanzas es para ir entendiendo más y purificando más y llegando más alto en nuestro entendimiento de la Shahada. Entonces, mucho cuidado con ser, eh, digamos, extremos en juzgarnos a nosotros mismos o a las otras personas ante las faltas, los errores y los pecados. Es decir, no creamos por tener esta información que no podemos equivocarnos o que las otras personas no se equivocan, no se pueden equivocar, y ser muy estrictos o fanáticos en el momento de juzgar a las personas. Porque esto es un proceso. Allah Azza wa Jal dice, "Waman ahsanu", dice, ¿y quién puede tener como una forma de decirnos, persigan esto, busquen esto? Es decir, no estamos ahí. Tenemos que tratar de alcanzar, de estar lo más cercano a eso. En ese proceso vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores. ¿Y por eso es que yo cité específicamente este versículo en el cual Allah Azza wa Jal dice, "Anibu", y regresen? Cada vez que nos identificamos, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que nos hemos equivocado y lo aceptamos de corazón, volvemos a Allah Azza wa Jal. Es decir, esto es un proceso, ¿sí? Entonces, resumen de esta clase. Allah Azza wa Jal nos habla del concepto del inqiyat. Es una condición de la shahada para que la shahada sea válida en esta vida y nos encontremos con toda la recompensa que esperamos de ella en el más allá. Ir construyendo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra aceptación de las leyes islámicas, con disciplina, con trabajo, con conciencia, este concepto de entregarnos a Allah, de acatar la ley de Allah, de que nuestro corazón sea manso, sometido y entregado a todo lo que está en la shahada.
Es decir, todo lo que viene de Allah y todo lo que viene del profeta, todo lo que está en el Corán y todo lo que está en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como dijimos, esto es un proceso. Y hay que confiar en este proceso que los musulmanes llevamos día a día, porque Allah Azza wa Jal dice, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. ¿Quién puede tener un din mejor? Y din, como dijimos, significa algo que hacemos constantemente. Por eso es que el Islam es algo que llevamos tranquilamente, con paz, en todos los momentos de nuestra vida. Quiero Allah Azza wa Jal que estos conocimientos, esta información sobre todo lo que implica y significa la Shahada, podamos reflexionar sobre esto, em, reflexionar luego en nosotros mismos, dónde estamos parados nosotros con respecto a esto, y utilizar este conocimiento para ser más humildes y no para ser soberbios y levantar nuestro dedo sobre los demás. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por nuestro guía y maestro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jalla nos dice en el Sagrado Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes pidan paz y bendiciones para él. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.